Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Parte 1. La Sabia, capítulo 7. Con el calor de la tarde, a Gowen le picaban los dragones que le habían tatuado en los antebrazos. Los miró con la misma fascinación que seguía poseyéndolo desde que había aparecido el Merlín. Las sinuosas líneas de serpientes se enroscaban alrededor de sus firmes músculos. Un anciano de las pequeñas gentes de los pantanos le había perforado la piel con espinas y se la había teñido con glasto. Cuando el hombre empezó, Gowen todavía no había salido del trance, y al comenzar a sentir dolor, alejó de nuevo su conciencia. Al principio le había escocido, pero ahora solo un picor ocasional se lo recordaba. Le habían aconsejado que descansara, pero yacer en una cama de pieles de oveja, bañado y vestido con una túnica de lino bordado, le parecía poco más real que la dura prueba por la que había pasado. Gowan no podía negar lo que le había ocurrido, pero aún no había empezado a entenderlo. Los druidas lo llamaban Pendragón y lo saludaban como a un rey sacerdote, como a aquellos que gobernaron en otros tiempos en las tierras bajo el mar, pero a él le parecía que el valle de Avalon era un reino muy pequeño. ¿Estaba él, como el Cristo que el padre José llamaba rey, destinado a un reino que no era del mundo? A lo mejor, cuando terminara esa noche, pensó mientras bebía vino mezclado con agua de la copa que le habían servido, él y Siana gobernarían como rey y reina en el país de las hadas. Al pensarlo, le dio un vuelco al corazón. No la había visto desde el alba, pero esa noche ella bailaría alrededor de la hoguera de Beltane, y él, como rey, pasearía entre los danzantes con la potestad de escoger a la mujer que deseara. Ya sabía a quién quería, a pesar del tiempo que había pasado en el ejército desde que había visto a Siana por primera vez, nunca había tropezado con una mujer que hubiera podido elegir para conocer el amor. Descubrió que estaba preparándose incluso cuando pensaba en ello. Si las cosas hubieran ido según lo previsto, ya haría un año que se habrían unido, pero él la había abandonado. ¿Lo habría esperado? Había soñado que sí, pero también sabía de las presiones sobre las sacerdotisas para que participaran en los ritos, y no se había atrevido a preguntarlo. No le importaba, en espíritu le pertenecía. Desde el otro lado de las aguas llegaba un leve retumbar de tambores. Gowen sintió que el corazón le latía al mismo ritmo y sonrió cuando se le cerraron los ojos de nuevo. Pronto, sería pronto. Al año siguiente, pensó Kayleigh mientras inspeccionaba a los bailarines, deberían trasladar el lugar de celebración al prado que se encontraba al pie de Thor. En el espacio que había tras el círculo de piedras, apenas quedaba lugar para los druidas y las jóvenes sacerdotisas, y la gente de los pantanos seguía llegando para verlos desde las sombras, con ojos absortos. Era increíble lo rápido que había corrido la voz. Seguro que el cazador que le había tatuado los dragones a Gowen se había encargado de ello. Las sacerdotisas, desde luego, estaban también al tanto de lo sucedido desde la mañana, cuando los druidas volvieron de la colina con los ojos extasiados. Kayleigh sentía algo más que el estado de ánimo típico antes de una fiesta, una intensidad desconocida. Ciertamente, las sacerdotisas se habían esmerado con sus peinados y ornamentos. Esa noche, el rey caminaría entre ellas. ¿A quién elegiría? A Kayleigh no le hacía falta una vasija de plata para averiguar la respuesta. Incluso, aunque no la hubiera amado desde que eran niños, desde que la había visto esa mañana como la novia doncella, tendría el corazón henchido por su gracia y su belleza. Los sacerdotes y las sacerdotisas de Avalon no se casaban a la manera de los humanos, sino que cuando se acoplaban en el gran ritual, eran meros vehículos mediante los cuales el señor y la señora se unían. Lo que iba a tener lugar allí aquella noche era la boda real, y la unión de Gowen con Siana
bendeciría la tierra. Sabía que Gowen había nacido con algún destino grande, pero ¿quién habría imaginado ese? Cailean sonrió ante su propio entusiasmo. En realidad, ella estaba tan sorprendida como cualquiera de las jóvenes sacerdotisas, y soñaba con Gowen y Siana como el rey y la reina sagrados que gobernarían el corazón de Britania desde Avalon, con ella a su lado. Habían comprado 2 bueyes para el festival y estaban asándolos en un espetón al pie de la colina. Luego trinchaban la carne y la subían en cestos. Las gentes de los pantanos habían llevado venado, aves acuáticas y pescado seco, la cerveza de brezo y el aguamiel, que llevaban respectivamente en odres de piel y jarras de arcilla, contribuían a su manera a la alegría del evento. En el espacio que había entre los participantes, que estaban formados en media luna, y el círculo de piedras, brillaba la hoguera de Beltane. Si miraba al sur podía ver el resplandor de la hoguera que habían encendido en la colina del dragón. Sabía que desde aquel lugar se vería otra y otra a lo largo del camino que llegaba hasta el fin de la tierra, del mismo modo que estaría iluminada la línea de fuerza que unía por el noreste el enorme círculo de piedras con la colina sagrada. Esta noche, se dijo con satisfacción, toda Britania está conectada con luz, para que hasta los nacidos sin espíritu la vean. Una doncella de la gente de los pantanos, que llevaba el pelo recogido con una guirnalda de madreselva, se arrodilló entre las sacerdotisas con una gracia queda, y les ofreció un cesto de bayas secas conservadas en miel. Cailean se apartó el velo azul de la frente, tomó algunas y sonrió. La muchacha, al ver la media luna de plata que brillaba por encima de la que Cailean llevaba tatuada en la frente, hizo un gesto reverencial y miró rápidamente hacia otro lado. Cuando se marchó, la suma sacerdotisa siguió con el rostro descubierto. Esa era una noche de fiesta en la que las puertas entre los mundos se abrían y el espíritu volaba libre. No había ninguna necesidad de misterio. El velo no era más que un símbolo. Cailean sabía cómo crear una ilusión de sombra sobre sus rasgos cuando hacía falta. Las doncellas que educaban estaban convencidas de que ella, como la reina de las hadas, podían surgir de la nada. Al sonido del tambor, que latía como un corazón por debajo de los de la fiesta, se le añadió el sonido de un arpa. Uno de los druidas jóvenes había llevado su pequeña arpa a Thor. Estaba sentado con las piernas cruzadas, junto al tamborilero que era pequeño y oscuro. Tenía su rubia cabeza inclinada hacia adelante, concentrado en adquirir el ritmo. Al momento se les unió el agridulce sonido de la flauta de cuerno de vaca, que saltaba entre los sonidos del arpa como un becerrillo en un campo de flores. La muchacha de la guirnalda de madreselva comenzó a contonearse al son de la música, moviendo los brazos y las caderas bajo su vestido de piel de ciervo. Al principio inseguras, y más relajadas después, se le unieron Dica y Lisanda. El tambor aceleró y pronto comenzaron a brillarles las frentes y a adherírseles la tela azul de las túnicas. ¡Qué bellas son!, pensó Cailean mientras las miraba. Incluso ella sintió que la música la arrastraba, a pesar de que hacía muchos años que no bailaba en un festival. Fue un cambio en la manera de bailar lo que la alertó, una ondulación en el movimiento, como un cambio de la corriente cuando un hombre entra en un río. Las bailarinas se desplazaron girando hacia un lado y Cailean vio a Gowen. Llevaba el faldón blanco del rey sujeto con un cinturón de oro. Un medallón real antiguo descansaba sobre su pecho y una corona de hojas de roble ceñía su cabeza. Aparte de eso, solo las serpientes azules grabadas en sus antebrazos lo adornaban. No necesitaba nada más. Los meses de entrenamiento romano no solo habían esculpido su torso y habían convertido en piedra los músculos de las pantorrillas y los muslos, sino que le habían pulido los últimos rasgos de la juventud. Unos huesos adultos definían ya su rostro, que poseía un equilibrio perfecto. El muchacho al que ella había amado y por el que había padecido se había ido. Lo que tenía ante sus ojos era un hombre.
y al ver el brillo que lo envolvía pensó que también era un rey. ¿Lo deseaba? Caitlin sabía que todavía tenía el poder de envolverse en un encanto que haría palidecer incluso a la radiante juventud de Siana, pero si, como sospechaba, el lazo que existía entre ellos estaba forjado desde hacía eras, Gowen elegiría a su auténtica compañera, aunque pareciera una bruja. En cualquier caso, Siana era joven y podría darle un niño a Gowen, cosa que Caitlin, por mucha magia y sabiduría que reuniera, jamás podría hacer. No, no es el amor de mi alma, pensó con un punto de pena. El alma del hombre que podía ser mi compañero no está encarnada ya en un cuerpo. Su atracción hacia Gowen era sólo la respuesta natural al poderoso magnetismo del rey y al poder de las hogueras de Beltane. Esa noche, Gowen era amado por todos, hombres, mujeres, viejos y jóvenes. ¿Era así como Aelian había visto al padre del muchacho junto a los fuegos de Beltane? Gowen era más alto que Gallo, y aunque el orgulloso arco de su nariz era romano, le parecía que conservaba algo de Aelian en sus ojos. Pero en ese momento Gowen no se parecía a ninguno de sus padres, sino a alguien que ella había conocido en otras vidas hacía mucho tiempo. El rey del año, corría la voz, mientras paseaba entre las bailarinas, y Caitlin reprimió una punzada de premonición. El padre del joven también había ostentado ese título antes de morir, pero Gowen llevaba las serpientes sagradas. No era sólo el rey del año, que es honrado durante un ciclo de estaciones, sino el pendragón que sirve a la tierra mientras vive. Las doncellas se arremolinaron a su alrededor y lo sacaron a bailar. Caitlin lo vio reír mientras tomaba a una muchacha de las manos y giraba con ella, dejándola sin aliento y riendo, mientras se acercaba a otra, la abrazaba y la enviaba girando los brazos de otro joven. Bailaron hasta que todos, excepto Gowen, que parecía querer seguir así toda la noche, se quedaron sin aliento. Entonces consintió en que lo llevaran a un asiento cubierto con suaves pieles de ciervo, igual que el de Caitlin, pero situado al otro lado de la hoguera. Le llevaron comida y bebida. Los tambores cesaron y solo se oyeron los suaves trinos de la flauta de hueso que dulcificaban las conversaciones y las risas. Caitlin bebió vino mezclado con agua y paseó la mirada por la reunión con una sonrisa benigna. El nuevo repiqueteo de un tambor hizo que volviera la vista. El tamborilero, un hombre de los pantanos, debía de saber lo que ocurría. Caitlin arrugó la frente, preguntándose qué pretenderían Caminante de las Aguas y los ancianos que lo acompañaban. Nada hostil, sin duda, aparte de las pequeñas navajas que llevaban colgadas del cinturón dentro de las vainas, no iban armados. Pero era algo más serio, más solemne, mucho más que el abandono del festival. Iban escoltados por tres jóvenes que miraban a Gowen con los ojos brillantes. ¿Qué transportaban? Se levantó y se dirigió hacia ellos con suavidad, rodeando el fuego para ver mejor. Eres un rey. En la entonación gutural de Caminante de las Aguas había una afirmación, no una pregunta. Su mirada se dirigió a los dragones del brazo de Gowen. Como los antiguos reyes que vinieron del mar, nosotros nos acordamos de las viejas historias. Los demás ancianos asintieron. Así es, dijo Gowen, y Caitlin supo que estaba viendo anteriores vidas que su iniciación le había permitido recordar. He regresado una vez más. En ese caso, te entregamos esto, dijo el anciano. La forjaron nuestros primeros herreros de una estrella caída hace muchísimo tiempo. Cuando se rompe, uno de vuestros hechiceros vuelve a arreglarla. En épocas como esta, señor, la usas para protegernos, y cuando mueres, nosotros la escondemos. Le tendió el bulto que habían llevado a una forma alargada envuelta en unas pieles pintadas como de camuflaje. Gowen la aceptó y se produjo un silencio. Caitlin oía los latidos de su propio corazón, pausada y pesadamente. Dentro de las pieles, como su recuerdo le decía, tenía que haber una espada.
Era una espada oscura y larga, del tamaño de las que llevaban los soldados de caballería romana, y tenía forma de hoja, como las de bronce que usaban los druidas en los rituales. Pero ningún bronce tenía ese brillo de espejo. Metal de estrellas. Había oído hablar de esas espadas, pero nunca había visto ninguna. ¿Quién habría dicho que las gentes de los pantanos guardaban un tesoro como aquel? No podían olvidar que, aunque humilde, su tribu era muy antigua. Recuerdo, dijo Gowen con suavidad. El mango se le ajustaba en la mano como si se la hubieran hecho a medida. Levantó la espada, y los destellos que reflejaba de la hoguera bailaron en los rostros de los allí reunidos. Pues tomadla para defendernos, dijo Caminante de las Aguas. Juradlo. Gowen blandió la espada como si no sintiera su peso. El muchacho que había sido hasta entonces la habría dejado caer. Con un simple movimiento de muñeca hizo que el arma silbara en el aire. Qué extraño, pensó Caelian. Habían sido los romanos quienes lo habían entrenado para que protegiera a los que ellos oprimían. He jurado servir a la dama, dijo suavemente Gowen. Ahora juraré serviros a vosotros y a la tierra. Giró la espada y apoyó la hoja en la palma de su mano. No tuvo que hacer mucha presión, pues estaba afilada como una serpiente, y enseguida un chorro de sangre oscura empezó a gotear en el suelo. Durante esta vida y con este cuerpo, así como con mi espíritu, renuevo el juramento que ya hice antaño. Kaylian se estremeció. ¿Qué recuerdos había recuperado cuando estuvo en la colina? Con el tiempo irían desvaneciéndose. Podía ser muy duro vivir siempre recordando las vidas pasadas. En la vida y en la muerte, Señor, os serviremos. Caminante de las Aguas tocó la sangre del suelo con los dedos y se marcó la frente con ella. Los jóvenes hicieron lo mismo y después formaron detrás de Gowen, dos a cada lado, como guardias de honor. Los jóvenes druidas que contemplaban la escena parecían divertidos y extrañados al ver la transformación que había sufrido quien hasta el año anterior había sido uno de ellos. Kaylian miró hacia arriba. Las estrellas giraban hacia la posición de medianoche y el fuego empezaba a calmarse. Las mareas astrales estaban cambiando. El momento para realizar la más poderosa de las magias se acercaba. ¿Dónde está Siana? Preguntó Gowen con suavidad. Kaylian se había dado cuenta de que incluso antes de que le llevaran la espada, ya había estado buscándola entre la gente. Ve al círculo, llama a tu novia, y ella vendrá. De repente los ojos de Gowen empezaron a brillar con una luz que no procedía del fuego. Sin decir una palabra más, se dirigió al centro del círculo. Su escolta lo acompañó hasta los dos pilares que flanqueaban la entrada y tomaron posiciones frente a él. Durante un momento, Gowen se quedó quieto delante del altar. Después levantó la espada y la colocó ante la piedra, como si se tratase de una ofrenda. Con las manos vacías, se volvió para mirar el camino que había recorrido. ¡Siana! 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 Gritó, y el anhelo de sus palabras atravesó todos los mundos. La colina de Thor quedó en silencio a la espera. Entonces, desde una distancia muy lejana, oyeron un sonido como de campanillas de plata. Con él llegaba un tambor, un ritmo alegre y bailable que alegraba el corazón. Kaylian miró colina abajo y vio las luces que procedían de allí. Pronto vio caras, el resto de las gentes de los pantanos y otros seres que no acababan de ser humanos, y a quienes esa noche se les permitía traspasar las puertas abiertas entre los mundos y caminar entre los hombres. Un resplandor blanco se movía entre ellos, un velo enorme como de gasa que hacía de dosel por encima de la persona a la que escoltaban. La música se oía cada vez más fuerte, y las voces se elevaban en una canción nupcial. Cuando la procesión llegó a la cumbre, los asistentes a la celebración se apartaron. Un rey en su coronación, un novio en su boda, un sacerdote en su iniciación, todos
en su momento de gloria divina. Y Gowen, que contemplaba cómo le llevaban a la novia, era los tres. Por muy bello que fuera el dios, la diosa lo sobrepasaba con creces. Cuando alzaron el dosel y la doncella cruzó los pilares para reunirse con él, tocada con una corona de espino, Caitlin reconoció que ni con toda su magia habría sido capaz de igualarla, porque mientras Gowen dormía, Siana había vuelto al reino de su madre, y eran las joyas del otro mundo las que adornaban a la hija de la reina de las hadas. El cuerpo de Gowen se sacudía al ritmo de su corazón. Se alegraba de haber dejado la espada. De la manera que temblaba seguramente se habría cortado. Los portadores de las antorchas que escoltaban a Siana se habían colocado alrededor del círculo. Siana se le acercó. La luz de ambos pareció intensificarse, y el mundo que había fuera del círculo desapareció. En ese momento no habría podido decir si era bella. Esa era una palabra humana, y a pesar de su educación de bardo, ninguna palabra que él conociera podía expresar lo que sentía en ese instante. Deseaba agacharse y besar el suelo que ella pisaba, y al mismo tiempo algo igualmente divino en él se alzaba para recibirla. Has pronunciado mi nombre, amado, y aquí estoy. La voz de Siana era dulce y en sus ojos vio un brillo que le recordaba a la muchacha humana con quien había cazado nidos de pájaros hacía tanto tiempo. Eso hacía que le resultara más fácil soportar el poder divino que latía en su interior. Nuestra unión, dijo Gowen con dificultad, servirá a la tierra y al pueblo. Pero yo te pregunto, Siana, ¿yacer conmigo te servirá a ti? ¿Y qué harás si digo que no? Había una expresión de burla amable en su sonrisa. Tomaré a otra, no importa a quién, e intentaré cumplir con mi tarea, pero solo mi cuerpo actuará, no mi corazón ni mi alma. Eres sacerdotisa, quiero que sepas que entiendo que tú... La miró deseando que comprendiera lo que no podía decir en voz alta. Pues no, le respondió, y tú tampoco. Siana se acercó a él, le puso las manos sobre los hombros e inclinó la cabeza para recibir su beso. Gowen, con las manos aún en los costados, se inclinó para tomar lo que ella le ofrecía, y cuando sus labios tocaron los de Siana, sintió que el dios entraba por completo en su interior. Era como el fuego que lo había llenado la noche anterior, pero más suave, más dorado. Él se conocía a sí mismo, era Gowen, pero era consciente de que también era otro, que sabía, al contrario que él, cómo deshacer el complicado nudo de la cintura de una doncella y los lazos del vestido. En pocos instantes la tuvo frente a él. Las dulces curvas de su cuerpo eran más bellas que las joyas que lucía. Siana se soltó el cinturón de oro y tiró de los lazos. Gowen le acarició los pechos con suavidad, maravillado, y entonces, apretándose como si pudieran fundirse en un solo ser, se besaron una vez más. ¿Dónde nos recostaremos, mi amor? Le susurró cuando pudo volver a respirar. Siana retrocedió y se dejó caer sobre la piedra. Gowen, de pie frente a ella, sintió que la enorme corriente de energía de Thor penetraba por la planta de sus pies y ascendía por su columna hasta que la energía lo hizo temblar. Con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera quebrarlo, se inclinó sobre ella, se sumergió entre los muslos abiertos y fusionó su cuerpo con el de su amada. En el momento de la unión, sintió la barrera de su doncellez y supo que no le había mentido, aunque eso no tenía ninguna importancia. Volvía a casa con una dulzura que el hombre que había en él no había imaginado, y con la certeza de que el Dios que también había en él le reconocía con alegría. Durante un instante se quedaron inmóviles. Era innegable que un gran poder los unía. Cuando Siana lo abrazó, Gowen comenzó a moverse con el ritmo de la danza más antigua de todas, y supo que él no era sino el canal de energía que fluía de su interior y que lo impulsaba a entregar toda su fuerza
a la mujer que lo recibía entre sus brazos. Sintió que le tocaba a ella arder debajo de él y la apretó contra sí, como si a través del cuerpo humano pudiera alcanzar algo más allá de la humanidad. En el momento final, cuando pensaba que se encontraba más allá del pensamiento consciente, la oyó susurrar: «Soy el altar». Él respondió: «Y yo el sacrificio». Y en la respuesta encontraron por fin alivio a la pasión del hombre y el poder del Dios. La fuente de energía magnificada por la unión del dios y la diosa regresó hacia Thor, demasiado inmensa para darle cabida. Se desbordaba del canal principal y hacía latir las líneas de fuerza menores. Kelian lo sintió y dio un paso atrás. Otros, que también habían sentido de alguna manera lo sucedido, se pusieron de puntillas con los ojos resplandecientes. Los tambores, que habían mantenido un ritmo constante desde que Siana y Gowen se habían reunido en el centro del círculo, explotaron en un trueno de júbilo. Primero una voz y después otra iniciaron el grito de alegría al que se unió la colina por completo. «El dios se ha unido a la diosa», proclamó Kelian, «el señor a la tierra». Los tamborileros, tras el primer estallido, se tranquilizaron y adoptaron un alegre ritmo de danza. La gente se puso en pie entre risas. Todos, hasta los druidas más ancianos, habían sentido que se liberaba la tensión. Con ella se fue la fatiga y, al parecer, la inhibición. Los que antes habían observado la danza desde los márgenes del círculo empezaron a moverse. Una joven de la gente de los pantanos sacó al viejo Branos al espacio frente al fuego, y el anciano se movió y dio vueltas con una agilidad que Kelian nunca había creído posible. Aunque el fuego estaba más bajo, hacía más calor que antes, y pronto los bailarines empezaron a transpirar. Para sorpresa de Kelian, fue una de sus sacerdotisas, Lysanda, la primera que se quitó la túnica, y los otros siguieron su ejemplo. Una pareja de jóvenes de los pantanos, liberados del estorbo de la ropa, se dieron las manos y saltaron el fuego para tener buena suerte. Mientras los contemplaba, Kelian pensó que hacía muchos años que no veía tanta alegría en la fiesta de Beltane, y a lo mejor no la había visto nunca, pues los rituales de Bernemeton se habían visto inhibidos por miedo a la desaprobación romana, y en Avalon aún estaban aprendiendo las costumbres de la tierra. Pero eso se había solucionado con la unión entre el hijo de una saga druídica y una hija de las hadas. Todos podían, pensó mientras observaba a los danzarines, obtener satisfacción con las celebraciones de esa noche. Sin embargo, ninguna noche, por alegre que sea, dura para siempre. De dos en dos, hombres y mujeres fueron desapareciendo para celebrar sus propios ritos en la falda de la colina. Otros se envolvieron en mantos y se pusieron a dormir junto al fuego con la cerveza de enebro a mano. Las antorchas de los que habían guardado el círculo se habían consumido hacía tiempo, y las piedras proyectaban una barrera de sombra que aseguraba la privacidad de quienes retozaban debajo. Un poco antes del alba, los más jóvenes cortaron el árbol de Beltane y recogieron hojas para decorar los edificios que estaban al pie de Thor. La danza que honraba el árbol durante el día, aunque igual de divertida, era más decorosa que las celebraciones nocturnas junto a la hoguera, y daba la oportunidad a los niños y a las doncellas no iniciadas de participar en la celebración de la fiesta. Kelian, que había bailado y bebido menos que el resto, y que además estaba acostumbrada a mantenerse en vela, contempló el final de la noche sentada en su sillón junto al fuego, pero también ella cayó en un sueño profundo cuando el amanecer borró las sombras de la noche. Era un día precioso. A través de la pantalla de ramas verdes que hacía las veces de biombo, Gowan miró desde la cima de Thor el conjunto de agua, árboles y campos que disfrutaba de la mañana de Beltane. Estaba convencido de que habría pensado lo mismo aunque no se hubiera sentido tan feliz. Era cierto que le dolían partes del cuerpo de las que ni se acordaba de su existencia y que se le habían levantado las costras de los tatuajes.
pero eso no eran más que dolores superficiales que ni siquiera notaba cuando pensaba en la maravillosa sensación de bienestar que le recorría las venas. Gowen tomó un baño asistido por Ambios. Un pichazo en los brazos provocó que los dragones reclamaran su atención. Por lo menos algunas cosas habían cambiado definitivamente. Esos tatuajes no se le irían, y Siana sería suya para siempre. Terminó de bañarse y se puso la túnica sin mangas que le habían llevado. Era de lino teñido de verde vivo y estaba bordada en oro. Nunca habría imaginado que los druidas guardaran algo tan espléndido. Se abrochó el cinturón y se ciñó la espada. Aunque la hoja no mostraba ninguna señal de su antigüedad, la vaina de cuero estaba polvorienta y había empezado a agrietarse. Tendría que preguntar, pensó mientras salía del biombo de hojas, si podían hacerle una nueva. La espada se le fue completamente de la cabeza en cuanto vio a Siana. Iba vestida como él, de color verde primavera, y una corona de marjoleto fresco le ceñía la frente. Bajo el sol, su cabello brillaba como oro rojo. Señora, dijo, y le besó la mano que ella le tendía. ¿Eres tan feliz como yo? Le preguntó con el roce de los labios. Mi amor, más feliz, le respondieron sus ojos. De repente Gowen deseó que volviera la noche para poder estar a solas de nuevo con ella. En ese momento, Siana solo era una mujer, pero para Gowen ni la diosa que se había entregado a él la noche anterior era más bella. Gowen, mi señor, tartamudeó Lisanda, os hemos traído comida. Será mejor que comamos algo, dijo Siana. La fiesta que están preparando abajo no estará lista hasta después del mediodía, cuando hayan terminado la danza alrededor del árbol. Yo ya he comido, dijo Gawain apretándole la mano, aunque volveré a tener hambre pronto. Siana se puso roja, se rió y después lo condujo hasta la mesa donde estaban sirviendo fiambres, pan y cerveza. Estaban a punto de sentarse cuando oyeron fuertes voces desde abajo. ¿Ya quieren que vayamos? Empezó a decir Siana, y sin embargo, en los chillidos había una urgencia que no parecía propia de una fiesta. ¡Corran! Las palabras llegaban con claridad. ¡Ya vienen! ¡Tienen que huir! Es Tuarim, exclamó Lisanda mirando colina abajo. ¿Qué estará pasando? El entrenamiento que Gowen pensaba que había dejado atrás hizo que se pusiera en pie y se llevara la mano al cinturón. Siana empezó a hablar, pero cuando lo miró a los ojos se mordió los labios y se irguió a su lado. Dime, exigió Gowen acercándose al joven druida que llegó tambaleante hasta la cima de la colina. El padre Paulus y sus monjes, acertó a articular Tuarim. Vienen con cuerdas y martillos. Dicen que van a derribar las piedras sagradas de Thor. Son viejos, replicó Gowen para tranquilizarlos. Nos interpondremos entre ellos y el círculo. No podrán movernos, y mucho menos las piedras, aunque se hayan vuelto locos. Le costaba creer que los amables monjes con los que había cantado pudieran haberse convertido en unos fanáticos, incluso después de un año de escuchar las furibundas peroratas del padre Paulus. Es que no. Tuarim tragó saliva. Han venido con soldados. Gowen, tenemos que esconderte. El padre Paulus ha llamado a los romanos de Deva. Gowen tomó aire. El corazón estaba a punto de desbocársele, pero esperaba que no se le notara. Sabía cómo trataban los romanos a los desertores. Durante un momento pensó en la posibilidad de huir. Sin embargo, eso ya lo había hecho una vez, y si aún le quemaba en el estómago la vergüenza de haber abandonado una guerra que no era la suya y a un ejército que no había jurado, ¿cómo podría vivir si abandonaba a las gentes que lo habían coronado como Pendragón en el Thor sagrado? Bueno, exclamó obligándose a sonreír. Los romanos son hombres razonables y tienen órdenes de proteger todas las religiones. Les voy a explicar cuál es la situación e impedirán que los nazarenos toquen las piedras. La expresión de Tuarim se suavizó después de escuchar las palabras de Gowen. Confiaba en que tuviera razón. En cualquier caso, ya era demasiado tarde para cambiar de opinión, pues el padre Paulus en persona, con la cara roja como un tomate por el esfuerzo y la ira,
había alcanzado la cima. Gowen, hijo mío, ¿qué te han hecho? El sacerdote dio un paso hacia adelante retorciéndose las manos. 3 de sus hermanos iban detrás de él. Te han obligado a postrarte ante sus ídolos. Te ha seducido esta ramera para hacerte caer en la vergüenza y el pecado. A Gowen se le transformó la diversión inicial en ira, y se interpuso entre Siana y el viejo. No me han obligado a hacer nada ni lo harán. Esta mujer es mi novia, así que mantened vuestra inmunda lengua entre los dientes cuando os refiráis a ella. El resto de los nazarenos había llegado a la cima de Thor, y era cierto que llevaban mazos y cuerdas de cuero. Gowen le indicó a Tuarim que se llevara a Siana de allí. Es un demonio, una trampa de la gran seductora, que a través de la débil Eva traicionó a toda la humanidad para que cayera en el pecado, repuso el padre Paulus. Pero aún no es demasiado tarde, muchacho. Incluso el bendito Agustín se arrepintió después de haber pasado toda su juventud en pecado. Si te arrepientes y haces penitencia, ese único fallo no te será tenido en cuenta. Aléjate de ella, Gowen. Le tendió su mano. Ven conmigo. Gowen lo miró atónito. El padre José era un hombre santo, un espíritu bendito que predicaba el Evangelio del amor. A él lo habría escuchado porque él jamás habría hablado con esas palabras. Tú, viejo, te has vuelto completamente loco. Miró a los demás y algo en su expresión hizo que retrocedieran. Ahora me toca a mí dar órdenes, dijo y sintió que lo envolvía la presencia astral de un manto real. Vinisteis aquí suplicando que los acogiéramos en nuestro santuario y que les permitiéramos construir vuestra iglesia junto a nuestra colina sagrada. Pero este Thor pertenece a los antiguos dioses y diosas que protegen esta tierra. No tienen ningún derecho a estar aquí. Vuestros pies profanan este suelo sagrado. Así que os digo, márchense, si no quieren que los enormes poderes que llaman demonios los fulminen en el mismo sitio donde están. Levantó la mano y aunque estaba vacía, los monjes retrocedieron como si hubiera blandido una espada. Gowen sonrió con ojos crueles. En un segundo echarían a correr. Entonces oyó el sonido de las sandalias claveteadas contra las piedras. Habían llegado los romanos. Eran 10. Iban al mando de un decurión sudoroso y llevaban en la mano la lanza que llamaban pilum. Casi sin aliento, inspeccionaron con el mismo cinismo a los furiosos nazarenos y a los indignados druidas. El decurión, observando los bordados de Gowen, se dirigió a él tras considerar que eran una señal de rango. Estoy buscando a Gayo Maselio Severo. Estos monjes nos han informado de que podríais estar reteniéndolo. Alguien detrás de Gowen abrió la boca, pero se calló. El joven rey sacudió la cabeza, confiando en que el romano no hubiera pasado suficiente tiempo en Britania para reparar en que sus rasgos llevaban clarísimamente el sello de Roma. Estamos celebrando un ritual de nuestra religión, dijo tranquilamente. No obligamos a nadie. ¿Y quién eres tú para decir eso? Repuso el decurión frunciendo el entrecejo. Mi nombre es Gowen, hijo de Eiland. ¡Imbécil! Gritó el padre Paulus. El que está hablando contigo es el propio Gayo. Los ojos del romano se abrieron como platos. Señor, empezó a decir, vuestro abuelo nos envía hasta aquí. ¡Prendedlo! Volvió a interrumpirlos Paulus. Ha desertado de vuestro ejército. La fila de soldados se sacudió con un movimiento convulsivo, y ante la sorprendida mirada de los druidas, el padre Paulus empujó a uno de sus hermanos hacia el círculo de piedras. ¿Eres el joven Maselio? Le preguntó el decurión mirándolo inseguro. Gowen respiró de nuevo. Si su abuelo quería hablar con él, tal vez saldría de esa. Es mi nombre romano, pero ¿estabas en el ejército? Le espetó el decurión. Gowen se volvió al escuchar el ruido del martillo contra la piedra. 2 de los monjes habían colocado cuerdas alrededor de uno de los pilares de piedra y tiraban de ellas.
Ponte firme, soldado, y contesta. Durante 3 largos meses, Gowen se había visto obligado a responder a ese tono. Antes de que pudiera pensarlo, su cuerpo había adoptado una postura rígida que solo en el servicio militar de los legionarios se podía adquirir. Intentó relajarse, pero el daño ya estaba hecho. Nunca juré al ejército, gritó. Otros juzgarán eso, dijo el decurión. Ahora tienes que acompañarnos. Desde el círculo llegó un crujido y el ruido de una piedra que caía cuando el mazo dio en un punto débil. Una de las mujeres gritó y Gowen se volvió para ver caer el pilar de piedra y romperse en 2 pedazos. Señor, deténganlos, gritó. Está prohibido profanar un templo. Este suelo es sagrado. Son druidas, soldado, escupió el nazareno. ¿Pensabas que Paulino y Agrícola habían acabado con todos? Roma no tolera a aquellos que usan la magia en su contra. Los druidas y sus ritos están prohibidos. Vuestra tarea es acabar con ellos. Entonces se dirigió al segundo pilar, que empezaba a inclinarse de manera alarmante, y empezó a excavar. Los monjes de los martillos, emocionados con su éxito, empezaron a ensañarse con otra piedra. Gowen miró a Paulus. Una marea de furia barrió sus recuerdos del mundo romano y el peligro que lo acechaba. Ignorando las órdenes del decurión, entró en el círculo. Paulos, este lugar pertenece a las divinidades de esta tierra, no a las tuyas. Apártate de esa piedra. La voz no era suya, vibraba en las piedras. Los monjes palidecieron y se apartaron, pero Paulus se echó a reír. Demonios, yo os niego. Satanás, retromé, exclamó y tiró de la piedra. Las manos de Gowen se cerraron sobre los huesudos hombros del monje y lo echó a rodar por el suelo. Cuando el joven rey sirvió, oyó el inconfundible roce que producía el gladius al salir de la vaina. Entonces Gowen se volvió rápidamente y se llevó la mano a la empuñadura de su espada. Los legionarios estaban preparados, pero Gowen se obligó a relajar los dedos. Su cabeza era un torbellino. No derramaré sangre en este terreno sagrado. No me han consagrado como jefe guerrero, sino como rey sagrado. Gayo Maselio Severo, te arresto en nombre del emperador. Depón las armas. La voz del decurión retumbó en el aire y Gowen señaló con su espada a los monjes. Solo si también los arrestan a ellos. Vuestra religión está prohibida y tú eres un renegado, repuso el oficial. Tira esa espada, o mis hombres te atravesarán donde estás. Es culpa mía, pensó Gowen medio atontado. Si no hubiera ido en busca de Roma, jamás habrían sabido que Avalon está aquí. Pero ahora lo saben, le respondió una parte rebelde de su alma. ¿Por qué perder la vida por unas cuantas piedras? Gowen miró las rocas. ¿Dónde estaba la magia que había salido de todas y cada una de las piedras cuando apareció el Merlín? Solo eran rocas, y parecían extrañamente desnudas a plena luz del día, y él había sido un insensato por creerse un rey. Pero aunque todo lo demás fuera una ilusión, Siana le había entregado su amor en aquel altar y no permitiría que lo ensuciaran las manos paganas del padre Paulus. Más allá de la fila de soldados, vio a Siana e intentó sonreír, y enseguida, por miedo a que la desesperación le robara las fuerzas, desvió la mirada hacia otro lado. Nunca juré al emperador, sin embargo, sí he jurado proteger esta colina sagrada, dijo tranquilamente, y la antigua espada que los hombres de los pantanos le habían entregado aquella misma noche llegó a su mano con dulzura. El decurión hizo una señal. La perversa punta de un pilum emitió un destello cuando captó un rayo de sol. Entonces, de repente, se oyó el sonido de una piedra que chocaba contra un casco de hierro, y el pilum que el soldado había lanzado demasiado pronto se desvió de su trayectoria. Los druidas no iban armados, pero en la cima de Thor había muchas piedras. Una salva de proyectiles bombardeó a los legionarios. Ellos respondieron. Gowen vio Tuarim que caía perforado por un pilum. Las sacerdotisas, gracias a la diosa, estaban llevándose a Siana. 3 soldados se encararon a él, con los escudos en alto y las espadas en mano. Gowen esquivó el primer envite con la espléndida técnica que
le había enseñado Rufino, y arremetió con un golpe que cortó las cintas que unían las partes trasera y delantera del peto e hirió a un soldado. Este dio un grito y cayó, y Gowen se dio la vuelta para enfrentarse al segundo hombre, al que perforó el pectoral de la armadura con el magnífico acero de su arma. Había encontrado cómica la expresión de sorpresa de su rostro de haber tenido tiempo para apreciarla, pues a continuación se le echó encima al tercero, se lanzó contra él y mientras la hoja enemiga le rasgaba la espalda, la suya se hincaba en el corazón del romano. El cuerpo se llevaba la espada con él al caer, pero Gowen consiguió liberarla. 4 de los druidas más jóvenes yacían en el suelo. Algunos hombres de los pantanos habían subido para ayudar, pero sus dardos y flechas poco podían hacer contra la armadura romana. ¡Corran! Les indicó mediante señas. ¿Por qué aquellos idiotas no huían cuando aún estaban a tiempo? El resto de los druidas intentaba llegar a su lado gritando su nombre. La carga de Gowen tomó a los romanos por sorpresa. Uno cayó al primer golpe, el segundo se protegió con el escudo a tiempo y contraatacó, produciéndole un corte en la parte superior del brazo, pero él no sintió el dolor. Un golpe por la espalda hizo que trastabillara, pero se recuperó al instante y al volverse le cegó la mano al romano. Quedaban 5 y el decurión, que habían empezado a mostrarse más cautelosos. Por lo que parecía, podía con todos. Con una sonrisa salvaje en el rostro, se deshizo del siguiente que se le acercó con estocadas rápidas que hicieron saltar pedazos del escudo. Los dragones azules en los brazos de Gowen eran ya carmesíes, y aunque seguía sin sentir nada, la mayoría de la sangre era suya. Parpadeó cuando se le ensombreció la vista y esquivó un poco más lentamente otro golpe. No era la pérdida de sangre lo que le impedía ver con claridad, pensó, arriesgándose a mirar hacia arriba, donde una niebla oscura se extendía con rapidez, por lo que hasta hacía unos instantes había sido un cielo claro. Keilia Nisiana, se dijo con fiereza, ellas los derrotarán, yo solo debo aguantar. Pero aún le quedaban 5 enemigos. Su espada emitió un destello cuando la blandió en el aire. El legionario que tenía enfrente retrocedió y Gowen lanzó una carcajada. Entonces, como un rayo de los dioses, algo lo golpeó entre los omóplatos. Gowen se inclinó y cayó de rodillas, preguntándose qué lo arrastraba hacia el suelo, por qué de repente le costaba tanto respirar. Entonces miró hacia abajo y vio la terrible punta del pilum que sobresalía de su pecho. Sacudió la cabeza aún sin poder creerlo. Todo se volvía oscuro de pronto, pero no lo suficientemente rápido para no sentir las espadas romanas que se clavaban en su espalda, piernas y hombros. Ya no veía nada. La espada de las estrellas rebaló de su mano ya insensible. Ciana, susurró, y cayó sobre el sagrado suelo de Avalon, suspirando como lo había hecho la noche anterior, cuando había derramado su vida entre los brazos de ella.